Tenemos una visita muy linda, que creo que tiene la particularidad, la visita de hoy, de poner en tema una cuestión que creo que tiene que seguir estando en agendas públicas y políticas, que es la cuestión del puerto, la centralidad de la ciudad de Buenos Aires a partir de ser la ciudad puerto, nuestra propia identidad definida a partir del puerto como porteños, ¿no? Son todas cuestiones que están en discusión cada vez que queremos mejorar nuestro desarrollo, y creo que abrevar en la historia es algo que nos puede siempre dar un panorama más claro, ¿no? De cómo queremos que sea nuestro futuro. Estamos como siempre, Flavia Sorce, Lucas Sosa y toda la gente de Casa Lepage, desde aquí, virtualmente desde aquí, desde este hermosísimo edificio en pleno casco histórico de la ciudad, este lugar con esta historia tan rica, tan atravesada por distintas dinámicas urbanas, y a la vez tan especial y particular desde el punto de vista arqueológico y arquitectónico. Es un sitio que, bueno, tienen la oportunidad de venir a conocer también personalmente, a través de las visitas de los anfitriones, así que no se los voy a presentar tanto, vamos a dejar un poquito para el suspenso, así pasamos directamente al tema que nos convoca el día de hoy, que como les decía, está bien cargado de información, y que es el tema del puerto. El puerto, si se puede hablar en singular del puerto de Buenos Aires. En realidad habría que hablar de los puertos de Buenos Aires a través del tiempo, y los puertos de Buenos Aires también en la actualidad. Esto es una de las cuestiones que vamos a estar abarcando o intentando abarcar, ¿no? Porque son temas de tal amplitud que, bueno, vamos a dar algunas notas sobre estas cuestiones, sobre la necesidad de un desarrollo portuario. Vamos a estar, por supuesto, ofreciendo la mirada artística de la mano de Quinquela Martín, y no solamente de él, ya van a ver. Y también vamos a estar introduciendo el tema de la riqueza que genera el puerto, y a la vez la desigualdad desde el punto de vista socioeconómico y urbano, con los asentamientos que se fueron instalando de los puertos a lo largo del tiempo. Bueno, vamos a empezar entonces. Luqui, ya que estamos, te cedo la palabra. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Bueno, vamos a comenzar con la primera fundación de Buenos Aires, cuando llega Pedro Mendoza al Río de la Plata. Se encuentra con un lugar muy desolado, y el único lugar que encuentra, digamos, para poder estar con sus navíos de manera segura, al encontrar un río tan grande y tan abierto, el único lugar que van a encontrar es lo que es el actual riachuelo, ¿no? Y encuentran una isla que podemos ver en este pequeño plano, ¿no? Bueno, muchas conjeturas de dónde se asentó Pedro Mendoza. Uno dice que se asentó cerca de lo que era Vuelta de Rocha. Bueno, pero el lugar, digamos, donde se terminó de asentar es la zona de Parque Lezama, que era como la zona más alta, que luego se llaman los Altos de San Pedro. Para el siglo XVI había una isla, se había formado en la desembocadura del riachuelo, y a la vez formaba un canal de acceso, que fue el único lugar que que pudieron encontrar los hombres de Pedro Mendoza, porque él había estado en Isla San Gabriel, previo antes de llegar a la costa del Río de la Plata. Mandan los navíos con sus hombres a buscar un lugar, un refugio. Y encuentran esta isla que tenía un canal, que era el lugar más seguro para refugiarse con sus navíos. Imagínense que el Río de la Plata, con sus vientos, sus pamperos y su estada, los barcos no podían quedar digamos, a la deriva y desprotegidos. Entonces, bueno, esta isla, luego con el paso de los siglos, va a desaparecer, y solamente va a quedar la embocadura de Riachuelo, ¿no? Que después se lo llamó el Riachuelo de los Navíos, por ser el sitio donde los primeros expedicionarios van a buscar refugio para sus barcos. Bueno, Eduardo Madero escribe un libro, Historia del Puerto de Buenos Aires,
que él dice: esta gran capital fue situada a la entrada del riachuelo, bajo el glorioso título de Santa María de Buenos Aires, y últimamente trasladada y reedificada en una loma inmediata de mayor altura y extensión, donde hoy se halla intitulándose de nuevo la Santísima Trinidad, dejando al puerto de Riachuelo su primitiva advocación, ¿no? Acá nos está diciendo que uno de los primeros puertos en la historia de la ciudad de Buenos Aires fue el Riachuelo, como un lugar seguro para los navíos de Pedro Mendoza. En todo lo que fue después el desarrollo de la ciudad está esta polaridad, ¿no? Entre el norte y el sur, que tiene tanto que ver con la historia de desarrollo del puerto. Qué distinta hubiera sido la historia, ¿no? Si nuestro puerto principal hubiera seguido siendo el del Riachuelo. Sí. Un Qué dato más distinto hubiera quería sido nuestro desarrollo comentar. urbano. Esta isla estaba a la altura de lo que hoy es la calle Humberto Primo, ¿no? Ahí unos bajos de San Telmo y Paseo Colón. Por supuesto que con el paso de los siglos y de la erosión, de naturaleza, etcétera, la isla y el canal esto desaparecen, ¿no? Después con la construcción del puerto, etcétera. Pero bueno, es como que la entrada, digamos, de estos navíos en el siglo XVI. La boca misma de la ciudad. Exactamente. Bueno, Acarete de Vizcay nos cuenta también un poco sobre cómo era llegar a Buenos Aires desde el río, y nos cuenta de las particularidades que tiene este estuario, ¿no? Que en realidad como puerto, de puerto tenía bien poco, ¿no? Tenía escasa profundidad que hacía que los barcos tuvieran que ser dejados a la distancia, ¿no? Él dice a mediados del siglo XVII, desde el Montevideo a Buenos Aires, aunque hay un canal del lado norte cuya mayor profundidad es de 3 brazas, para mayor seguridad el viaje se hace cruzando frente a Montevideo hacia el canal sur, porque es más ancho y tiene 3 brazas y media de agua en el lugar menos profundo. Todo el fondo es fangoso, hasta 2 leguas de Buenos Aires, donde se halla un banco de arena. Allí se toma práctico para ser conducido a un lugar llamado El Pozo, justamente frente a la ciudad distante un cañonazo de la playa, a donde no pueden llegar más buques que los que tengan licencia del rey de España. Aquellos que no tengan semejante permiso están obligados a anclar una legua más arriba, como vemos también en esta primera imagen de Buenos Aires, esta acuarela que solemos Acuarela ir Bing-Bongs. en nuestras visitas, la acuarela Bingmunds, No, ahí donde está la primera imagen, las naves 1628. holandesas a cierta distancia de la ciudad, ¿no? Y sabían que estos proyectos, ¿no? de modificar el lecho del Río de la Plata para favorecer el acercamiento de las naves, vienen de larga data, ¿no? Ya para 1804, el ingeniero español Eustaquio Giannini Ventayol, quien además fue el último gobernador del Paraguay, y lo hemos nombrado también en una visita, en la visita del Faro del Barolo, porque fue quien restauró la famosa torre de Hércules, que es este faro romano en Cataluña. Él, Eustaquio Giannini, presentó un proyecto de puerto que proponía conectar el riachuelo y el río de la Plata a través de un canal. Este proyecto era un proyecto total porque involucraba tanto las embarcaciones comerciales como las naves pesqueras e incluso las cañoneras. Sin embargo, quedó en suspenso este proyecto porque, entre otras cosas, por las invasiones inglesas que hicieron que Giannini tuviera que tomar el mando y no se pudo ocupar del desarrollo de este proyecto, que además, bueno, luego fue también interrumpido en cierto sentido por la misma Revolución de Mayo. Giannini falleció en Buenos Aires en 1814 sin haber visto realizado este proyecto. Y miren qué curioso que nuestro combate de los pozos también tiene que ver con todo esto, porque es ahí mismo, ¿no? En los fondeaderos, en este pozo del que nos hablaba Acarete de Vizcay, que en 1826 combate la escuadra argentina, aprovechando la complejidad de estos fondos del río que impedía avanzar a la escuadra imperial brasileña, ¿no? Luqui. Sí, acá tenemos otra vista de Buenos Aires, del río, de la Rada,
exterior, ¿no? Una pintura de Émeric Vidal, bueno, ya conocido en nuestras visitas, este marino inglés que llegó a Buenos Aires en Amigo. 1816, amigo ya, amigo de la casa. Una de sus pinturas es esta, que va a representar la rada exterior, ¿no? Podemos ver el Río de la Plata, unas barcas y la ciudad a lo lejos. Todos los viajeros que llegaban a Buenos Aires, en sus crónicas, hablan de que las barcas tenían que fondear lejos de la costa, debido a la poca profundidad que había en el Río de la Plata. Era un río muy, muy complicado para la navegación. Uno de los viajeros también ya que pasó por estas visitas, Campbell Scarlett, en 1836, en sus crónicas, describe: unas 18 horas después de dejar Montevideo, habiéndose puesto el viento favorable, lanzamos anclas en la Rada, a 9 millas de Buenos Aires. Estas 9 millas representan 14 kilómetros de distancia. Imagínense la lejanía de la costa. O sea, apenas se veía la ciudad, y a veces ahí los barcos estaban boyando, fondeados ahí, según las condiciones climáticas, dependían mucho de las condiciones climáticas. Si había sudestada, había más profundidad porque el río crecía y podían acercarse a la costa, pero si había viento norte, se iban a mantener a esa distancia porque era un peligro encallar semejantes barcos, ¿no? Era muy, muy difícil. Hay cantidad de naufragios y de barcos. Está estimado que en el Río de la Plata hay alrededor de 2.000 naufragios. Imagínense la cantidad de barcos que se hundieron, que se toparon con un sudeste, con un pampero y bueno, con bancos de arena que los dejaban ahí para siempre. Vamos a ver otra imagen. Acá tenemos otra imagen de un francés que se llama Durand. Este es de Gubit Parish, el diplomático inglés que estuvo en Buenos Aires desde 1825 hasta 1832. También cuando llega a la costa del Río de la Plata, se va a encontrar con esta vista, ¿no?, de la ciudad, y va a comentar en sus crónicas cómo tenía que estar llegar el barco, cómo llegaba el barco y tenía que fondear en la rada exterior, a veces en la rada interior, que era un poco más cerca. Y él dice: la rada exterior y la rada interior constituyen fondeaderos abiertos, pero ninguno de ellos se puede anclar en buenas condiciones. El fuerte viento que sopla del este y sudeste sobre la costa es siempre peligroso. ¿Sí? La pintura de Gubin Parish, pero esto lo dice un inglés del libro anónimo, en 1820, cuando llega a Buenos Aires. ¿Y por qué dice esto del viento sudeste? Vamos a ver la siguiente imagen de un francés que se llama Durand Bagger, y va a representar cómo era embestido las barcas en el Río de la Plata cuando había una sudestada. Se ve claramente acá el río que está agitado, el fuerte y la bandera que está flameando a toda velocidad porque estaba soplando un viento sudeste muy, muy complicado y muy fuerte. Y acá dice: el Río de la Plata podría ser bautizado con justicia, como infierno del navegante. Esto lo dice nuestro amigo inglés con respecto a las características del Río de la Plata. Sudestadas, fuertes, ahí se puede ver a la derecha la embarcación, como todas las embarcaciones están siendo abatidas. Imagínense la tripulación, a los pasajeros arriba sin poder bajarse por varios días. Y bueno, cómo el agua embiste la orilla del fuerte, ¿no? Ni hablar cuando hay un pampero que venía del lado de la costa y sacudía con una fuerza tremenda. Sabemos que los pamperos son fuertes tormentas que duran poco, pero hacen estragos en ese poco tiempo que pega, digamos, sobre la costa del río, y es un peligro para esa época. No había ningún refugio, solamente fondeado, no había lugar donde estar. ¿Sí? Era muy, muy, muy complicado. De hecho, yo lo viví cuando fui navegando hasta Mar del Plata por la costa del Río de la Plata con una embarcación de 5 metros, que me quedé sin agua y he tenido vientos fuertes de sudeste, pamperos, etc. Hasta una embarcación que cala, nada, centímetros. Es complicado, imagínense. He caminado en medio Río de la Plata. Una experiencia virreinal la tuya. Sí. Y bueno, al no haber puerto, no había muelle de pasajeros todavía para esa época, desembarcar era todo un proceso largo, tedioso. El primer escollo con que se encontraban estos viajantes, estos extranjeros que llegaban a Buenos Aires, ¿no?
Otra pintura de Émeric Vidal que demuestra y deja plasmado cómo era desembarcar en Buenos Aires, ¿no? O sea, se bajaban del barco con un pequeño bote, como podemos ver en la imagen, tirado remos y con una pequeña vela, y luego llegaban hasta un carro, porque esa embarcación pequeñísima no llegaba ni siquiera a la orilla, porque a la poca profundidad, por el fondo y el suelo desparejo, ¿no? Se subían en el carro y después sí llegaban a la orilla, como dice acá Amber Scarlett, de una manera media despectiva con respecto a estos peones que trabajaban con los caballos y los carros. Dice, carretillas tiradas por 2 caballos, uno montado por un indio de extraña catadura. Se acercaron al bote en busca de pasajeros. El estado de vencijado de estos vehículos, construidos de caña y abiertos en el fondo, expone al ocupante a empaparse antes de llegar a la orilla. Por supuesto que si el día estaba tranquilo, no había viento, llegaban bien, pero cuando había un viento moderado, ya generaba oleaje, los pasajeros se subían a los carros y llegaban íntegramente mojados a la orilla de la ciudad, digamos, y bueno, ya se encontraban con este primer inconveniente que no les agradaba demasiado, como puede ver acá Camille Scarlett, efectivamente lo describe. Ahí preguntan en el chat, ¿esto en qué año sería, no? Esta imagen, bueno, Émeric Vidal estuvo 2 años, entre 1816 y 1818. Sin embargo, la cosa no cambió demasiado hasta que tuvimos nuestro primer puerto, ¿no? Como vamos a ver después. Fíjense que estas ya son imágenes, ¿no? Ya son fotografías, quiero decir. Claro. Y todavía la cosa no ha cambiado demasiado. Tenemos todavía los carros entrando sobre el Río de la Plata para acercarse a los navíos que están a cierta distancia, ¿no? Y acá estamos viendo de pequeños navíos, son muy pequeños. O sea, ni siquiera los pequeños navíos podían llegar hasta la orilla, porque se quedaban clavados ahí. Bueno, acá estamos viendo el primer hotel de inmigrantes. El primer hotel de inmigrantes, esto es principios de 1900 y todavía la cosa no ha cambiado demasiado. Era realmente necesario establecer otro sistema para una ciudad que cada vez iba creciendo más, ¿no? De la mano de esta inmigración que ameritaba la construcción de un hotel, todo iba llevando a la necesidad de construir un puerto. Era realmente como una especie de complejo de los porteños, esto de no contar con un puerto que tuviera las condiciones apropiadas para una ciudad en crecimiento, ¿no? Estaban realmente avergonzados, así que hubo muchos proyectos dando vueltas y fue siempre un tema de discusión para los distintos procesos políticos que se fueron dando desde el siglo XIX, ¿no? Y principios del XX, como vamos a ver también más tarde. Acá hay otra interesante foto. A la rodilla, ¿no? Acá sí, incluso algunos viajeros hablan de que se montaban arriba de los peones a cococho, cuando no conseguían un carro. Para no mojarse. Iban arriba, digamos, del lomo del hombre y llegaban a la orilla, bueno, todo una dificultad. Esta es otra interesante foto, donde podemos observar la barca muy cerca de la orilla, pero cómo están desembarcando la carga y a los pasajeros con los carros, tirados por 2 caballos, como se ve ahí. Todo el sector ahí donde está la gente mirando, están los carros con los caballos, y hay incluso a la izquierda un caballo que estaba montado por una persona. Esta foto está tomada en lo que hoy es la zona de la estación Mitre, el ferrocarril Mitre, que es donde estaba el primer hotel de inmigrantes, y acá funcionó un puerto que se llamó Puerto San Martín, que era un pequeño puerto, pero para pequeños navíos, no para grandes barcos, ¿no? Las fotos anteriores que vimos también pertenecen, digamos, a lo que fue el Puerto San Martín, que funcionó ahí hasta que luego se fueron rellenando los terrenos y, bueno, una vez terminado Puerto Madero, dejó de existir, ¿no? Pero teníamos este pequeño puerto, aparte del puerto de Riachuelo, que estaba en la zona de Retiro. Hoy si caminamos por la zona de la estación Mitre o de la Plaza Fuerza Aérea, donde está el monumento a los ingleses, la Torre de los Ingleses, era una zona portuaria, increíblemente. Quedó lejos ahora. Quedó lejos, exactamente. Bueno, ya a mediados del siglo XIX empiezan a entrar fotógrafos de varias partes del mundo que van a dejar plasmadas todas estas imágenes de cómo fue progresando la ciudad, ¿no? Y también cómo funcionaba
este puerto, o lo que era este puerto, ¿no? Bueno, otra interesante fotografía también, el muelle de pasajeros en el año 1867. El muelle de pasajeros fue el segundo muelle luego del muelle de la aduana de Taylor. Tenían que ver la manera de terminar con este sistema de carros y de caballos que era muy incómodo para los pasajeros, entonces deciden construir un muelle y empiezan a construirlo en febrero de 1855 y se termina en septiembre de 1855. Las obras estuvieron a cargo de Eduardo Taylor, ¿sí? Algunas características del muelle, bueno, estaban en lo que era el Paseo de Julio, entre las actuales calles Mitre y Sarmiento, ¿sí? Tenía 210 metros de largo, que no Ya alcanzaba... llegabas cansado e insolado. Sí, larguísimo, larguísimo ese muelle, pero no alcanzaba para que los barcos se acerquen, porque cuando había un río en bajante, los barcos no podían acercarse. Claro. Acá en esta foto se ven los navíos que están como en la rada, no están amarrados al muelle, porque no hay profundidad. Entonces, bueno, había unas balleneras que colgaban de guinches en el muelle, que después vamos a ver en la siguiente imagen, que eran las pequeñas barcas que se arrimaban hasta los navíos para desembarcar a los pasajeros. También se seguía utilizando el sistema de carros y caballos, ¿sí? Bueno, el muelle tenía una vía central con 4 vagonetas que eran para trasladar la carga y las valijas de los pasajeros, ¿no? Y bueno, estas dos estructuras que vemos en la punta son como 2 kiosquitos prefabricados, Pintorescos. en Inglaterra, muy pintorescos, bueno, Que digamos, fue, la verdad que también que fue una zona de recreo, ¿no? No fue solamente claro. el uso principal era el del muelle de pasajeros y sin embargo también se convirtió en un paseo público. Sí, ahora vamos a ver otra imagen donde se puede ver la gente que está disfrutando del lugar, digamos, ¿no? Acá podemos ver una foto de 1882. Es una fotografía mucho más amplia, pero hicimos acá un recorte porque no iba a entrar. Cómo se veía las ciudades del río, ¿no? Y acá una linda toma de lo que es el muelle. Al final el muelle es la capitanía del puerto, ¿no? Que es por donde pasaba todo el control de los pasajeros y cuando ingresaban al territorio. Acá, como les contaba, podemos ver estas balleneras, ¿no? Que cuelgan de esos guinches, que se utilizaban para acercarse hasta los barcos y desembarcar a los pasajeros. También tenían unas escaleras que eran para bajar y arrimarse a los pequeños navíos, a los botecitos que se ven en ambos costados, que eran los que iban y venían con los pasajeros hacia los barcos, ¿no? Bueno, tenía iluminación también, era, bueno, como uno de los muelles, el segundo muelle, digamos, que empieza como a facilitar un poco esta manera, digamos, de acercarse a Buenos Aires para los pasajeros, ¿no? Por supuesto que iba a faltar mucho más para que sea totalmente seguro y cómodo, pero bueno, de a poquito se iba progresando y los pasajeros podían bajar de una manera, entre comillas, un poco más cómoda. Bueno, ahí tenemos a la gente, como decía Flavia, dispersando, digamos, en su momento de dispersión, paseando. Ahí tenemos el Paseo de Julio, ¿no? Que corría todo lo que es hoy la calle Alén. La gente, bueno, aprovechaba estos lugares para salir, para pasear, para estar al aire libre, ¿no? Acá se ven que hay bancos, ¿sí? Además de este uso de desembarco, la gente iba a pasar el rato al muelle y a ver el río, y bueno, seguramente alguno que otro encontraría alguna changuita para trabajar con los pasajeros que llegaban a Buenos Aires, ¿no? Acá, por ejemplo, Ahí podemos ver un lustrabotas. un niño lustrando botas. Y Exactamente. están de descanso, pero por la cajita donde está sentado muy probablemente también sea otro lustrabotas. El que está, bueno, el señor que está ahí a la derecha Está está interesante mirando el horizonte, pateando el horizonte. Ajá. Acá está interesante también la publicidad de la casa introductora, ¿no? Que nos habla también de la importancia que tenía la llegada de productos importados a esta creciente ciudad de Buenos Aires, ¿no? Había cantidad de casas introductoras que eran aquellas que
traían todos esos Exacto. manufacturados para la vida cotidiana de los porteños que tanto se hacían desear también, además de la mano de la publicidad y bueno, de las publicidades gráficas, y luego también empiezan a ser más populares a partir del cine, ¿no? Como nos Eh, a desear y, distintas claro, cosas. hay una fotografía, bueno, se podía destacar en lo que era la capitanía y las vías, ¿no?, que corrían por el medio. Sí, acá. Acá están Ujú. preguntando en el chat de qué año son estas fotos. Todas estas fotos son a partir del año 1850. Entre 1850 y 1900, bueno, llegan gran cantidad de fotógrafos que se van a instalar en Buenos Aires para poner sus estudios y fotografiar, digamos, la ciudad que iba creciendo cada vez más. Ujú. Tenemos diferentes décadas de fotos De diferentes distintos, décadas claro, distintos momentos. Esta con diferentes toda décadas, ¿no? probabilidad ya es de 1900. Bueno, Fran. Bueno, y acá tenemos también el muelle de las Catalinas, ¿no? Que se hallaba a la altura de la iglesia y convento de Santa Catalina de Siena, construido en 1872. Eran 500 metros hacia el río y tenía la línea ferroviaria, ¿no? Acá tenemos una foto de 1885 de este muelle de las Catalinas. Pueden ver también el tipo de arquitectura, ¿no? La arquitectura portuaria de ladrillo bien a la inglesa, ¿no? Con estas arcadas. Después la Flavia, reconocemos claramente en un, Puerto un Madero. dato antes que se nos escape. Cuando empezaron a hacer el Paseo del Bajo, excavaron gran cantidad de tierra, aparecen los pilotes de lo que era el muelle de pasajeros. Se encontraron mucha cantidad de pilotes que fueron llevados a lo que es Barraca Peña, que futuramente va a ser un museo portuario. Ahí hay gran parte de los pilotes que son gigantes, pesan alrededor de 1 tonelada cada uno más o menos, y con unas puntas enormes, aceradas, que se enterraban en el fondo del río para sostener, digamos, al muelle de pasajeros, ¿no? También en la zona de donde está el muelle de Catalina se encontraron algunos restos del muelle de las Catalinas, algunos pilotes más que nada, ¿sí? Acá Soy Mechita me pregunta dónde No están los sé. pilotes. Se encuentran en Barraca Peña, cerca de La Boca. Futuramente va a ser un museo portuario de arqueología subacuática. Preguntaban hace un rato por la aduana, o comentaban hace un rato por la aduana Taylor. Acá tenemos esta vista desde el muelle de carga de la aduana, la vista de frente del hemiciclo de la aduana de Eduardo Taylor hacia 1890, y para que se den una idea un poquito más cabal de la aduana y de los hallazgos arqueológicos, vamos a escuchar a quien los trabajó durante tanto tiempo, Sandra Guillermo, que también nos estuvo acompañando durante una de nuestras visitas, acá virtualmente, en vivo, y ahora la vamos a escuchar en un video. Esperen que comparto el sonido porque siempre me falta ese detalle. Ahora sí. El proyecto de la obra y puesta en valor de la aduana Taylor es el que se efectuó detrás de la Casa Rosada, en la que ahora es la Plaza Colón, y que ahí en el siglo XIX había una aduana, una de las primeras aduanas de Buenos Aires, que fue un edificio construido especialmente para que sea una aduana. Tiene un depósito semicircular, que hoy en día es la Plaza Colón, tiene la misma forma. Tiene un patio de maniobras de 100 metros de largo por 20 metros de ancho y un corredor de galería, que era donde estaba la parte administrativa, de la misma extensión que el patio de maniobras. El trabajo arqueológico que hicimos, empezamos por 5 meses, tuvimos 2 años y encontramos más de 28.000 restos, objetos y fragmentos de toda clase de restos cotidianos, que estaban incorporados al relleno que pusieron en el siglo XIX, la tierra que trajeron en el siglo XIX para rellenar el lugar y hacer la plaza, venía con restos de las cosas cotidianas. En general pensamos que eran de basureros de las casas, pozos de basura que se incorporó a la tierra que habían venido.
nos sirve para hacer todo un estudio de la vida cotidiana de Buenos Aires en general. No podemos adjudicarlo a nadie en particular porque es un relleno que no sabemos de dónde proviene, pero sí nos da una idea de toda la tendencia que había en el siglo XIX, porque es muy acotado en el tiempo. Bueno, estamos en el patio de maniobras de la antigua aduana nueva o aduana Taylor, y lo que sí encontramos fueron restos estructurales pertenecientes al interior de la aduana. Nadie contaba cómo estaba formado el patio internamente. Y nosotros encontramos en la parte media del patio de maniobras un sistema de movilidad de mercaderías que era como una especie de engranajes que se iban moviendo con una soga manualmente, donde se ponía la mercadería y se lo iba girando para llevarlo al depósito de mercaderías, o si no para despacharlo y dárselo a la gente que venía a buscarlo, que había pedido de Europa o de otras partes del mundo. Eso no había registro que existía. En realidad nadie lo había descrito, con lo cual se pensaba incluso que no formaba parte de la aduana. Así que empezamos a buscar y vimos que había un borrador de Taylor dibujado, este sistema que lo había dibujado y que se había pensado que nunca se había construido. Y nosotros ahí lo encontramos. Y eso está, lo que pudimos hacer es convencer, porque es convencer realmente, a las autoridades y a la gente de la empresa que quisiera dejarlo a la vista para que la gente pudiera conocerlo en el lugar en donde se encontraron. Lo mismo hicimos con un fragmento del piso original del patio de maniobras, que es lo único que sobrevivió, tal cual era en aquella época, que se dejó expuesto en un costado con otra técnica de musealización, que fue dejarlo abierto sencillamente para que desde una baranda vos pudieras verlo y con una rejilla para que ventilara sin problema. Y de esa manera el visitante puede ver el resto arqueológico como nosotros lo encontramos y tener una idea de cómo funcionaba. Eso lo dejamos abierto a la imaginación también, que vayan y se imaginen cómo era a partir de eso. Bueno, recomendamos por supuesto la visita. Gran visita, sí, es un lugar muy, muy lindo para visitar. Bellísimo, bellísimo y realmente bien organizado. Bueno. Acá estamos viendo una de las obras, creo que más lindas de arte sobre la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es Buenos Aires a vista de pájaro, del pintor francés Jean Désiré Dulin, ¿sí? Que llegó a Buenos Aires en el siglo XIX. Y va a realizar varias obras de arte, lo que se llama en Buenos Aires a vista de pájaro. Muchas de las imágenes, una de las primeras que vimos en la presentación, es de Jean Désiré Dulin. Va a ser su última obra, en el año 1914, la pinta, y representa, acá no entró en partes porque es muy larga la pintura y no entraría tiene como 12 metros de largo. Exactamente. Abarca todo el frente de Buenos Aires, desde la Boca hasta Palermo, ¿sí? Tiene 12 metros de ancho y 1,46 de alto. Así que imagínense el tamaño que tiene. Esta obra estaba en Estados Unidos. Se había perdido. Está en manos de una anticuaria. Y bueno, esta anticuaria estaba por deshacerse de varias cosas. La obra de Dulin se la pasa a un argentino que se llamaba Pedro Tirado, y luego empieza él a averiguar cómo puede hacer para donar esta obra. Y dice, bueno, finalmente se puede comunicar con el Museo Saavedra y dona esta obra que es importantísima, ¿no? Fue presentada en el año 1915 para la Feria de San Francisco, ¿sí? Esta feria se realizaba porque en la conmemoración de la apertura del Canal de Panamá, bueno, y mostraban, digamos, querían mostrar lo que era esta imagen de la ciudad de Buenos Aires. Este sector es lo que es el sector de Plaza de Mayo, ¿no? La parte central, digamos, de la obra. Vamos a seguir pasando, se pueden ver las diagonales, etcétera, ¿no? Y acá sí. Uno de los yo me pongo borgiana cuando veo esto, ¿no? Uno siempre está pensando que el mapa no es el territorio. Acá parece que hubo un afán de representarlo absolutamente todo, como en la enciclopedia, ¿no? En la enciclopedia china, si no me equivoco, de la que hablaba Borges, donde todo tenía que entrar. Llega un momento en el que hay que tomar decisiones de qué queda afuera. Es impresionante el trabajo. Claramente están dadas, sí, por la perspectiva. Quedan lejos. Esto piensen que es, digamos,
realmente parece una fotografía aérea, parece una imagen satelital, Sí. de definición, de detalle. Realmente es una panorámica hecha a mano, es una locura. Vamos a ver la siguiente, que es, bueno, por supuesto tuvimos que cercenarlo, ¿no? Porque no iba a entrar. La zona de constitución, Desguazarla, ¿no? vamos a decir hoy. ¿Cómo? Vamos a decir desguazarla hoy. Bueno, desguazarla. Acá nos estamos yendo para el sur, ¿no? La zona de Constitución. Ya nos vamos alejando de la zona centro. Esta es la continuación. La siguiente imagen que vamos a ver ya es la zona de Riachuelo. ¿Sí? Ahí se puede ver, digamos, la entrada de Riachuelo, el Dock Sud, la vuelta Qué movimiento, Rocha, ¿no? todo el movimiento portuario impresionante que había en esa época de carga, de descarga, de barcos que entraban y salían con pasajeros, con carga, etcétera, ¿no? Y bueno, una zona sur, sé que se ve al fondo un poco despoblada, pero ya toda la zona, digamos, de Barracas, la zona de La Boca, con sus depósitos y barracas para el comercio, ¿no? Uh-huh. Pueden ver una serie de puentes, ¿no? Que eran varios puentes, luego quedó uno solo nomás. ¿Sí? Esta imagen, como dice Marifeli acá, es espectacular. Acá ya nos vamos para la zona norte, a la zona de Retiro, ¿sí? Ya alejándonos de la zona centro, podemos ver ahí algunos edificios que se destacan, ¿no? Así Ya, se ubican. Ahora lo vamos a ver más en detalle en otras fotografías. Bueno, se ve la Dársena Norte, etc. Los barcos entrando, acá ya se ven barcos de pasajeros, se puede observar por ahí la fragata Sarmiento fondeada en las dársenas, en los docks que eran, digamos, de la Marina, y algunas imágenes y algunos edificios interesantes por ahí al fondo que se pueden ver. La siguiente imagen. Y acá ya nos alejamos un poco más y nos encontramos toda la zona de lo que es de Palermo, ¿sí? Ya todavía una zona verde, no está tan urbanizada. Y acá, digamos, bueno, todos estos galpones donde ingresaban, ¿no?, los productos, los cereales y otros productos más, ¿no? Ahí se puede ver en esa escollera una gran pila de carbón, parece. Tuve la oportunidad de pasar por ahí remando. La escollera que hay, bueno, que es la del Puerto Nuevo, que vamos a hablar después más adelante, es gigante. Me sentí muy chiquitito y es muy larga. Son toneladas de piedras acumuladas. Es increíble poder remar adentro del puerto, ingresar al puerto y pasar por todos los diques. Es una experiencia hermosa. Y ahí se puede ver lo gigante, ¿no?, lo grande que es, sí, una construcción de esta envergadura. Y acá les toca jugar a ustedes. ¿Qué edificios reconocen en este detalle? A ver si pueden ir diciendo en el chat qué edificios de la ciudad van reconociendo. Es el Centro Cultural Kirchner, el antiguo edificio de Correo Central, ¿no? Uh-huh. ¿Qué dicen acá? Bueno, el Correo Central. El AGN. Sí. Verónica conoce el AGN. Puerto Madero. Dice Puerto Madero, claro. Yo puedo tirar una, ¿me dejas? Sí, obvio. A la izquierda se ve la Fuente de Lola Mora, que luego la trasladaron a la Costanera Sur. Claro. Por ser una obra de arte media obscena. La alejaron del centro de la ciudad. La alejaron, la llevaron a la más cerca de la naturaleza. Lo que sería Plaza Roma, dice acá. Y Plaza Roma está un poco más atrás del Centro Cultural Kirchner. El edificio Mianovich, acá también dice Oscar, compañía Naviera. Había más cúpulas, dicen. Justamente estaba por decir algo así, que esta imagen también es muy linda para pensar en los rascacielos, ¿no? Y en las cúpulas, que también
protagonistas de una de nuestras charlas. Había más cúpulas que ahora. Realmente es una obra de arte increíble. Digo varias. Las calles que tiene, los edificios, la minuciosidad con que la pintó, ¿no? La verdad que es para aplaudir. Sí, asusta. Mucho. Y no había drones en esa época. No. Bueno, acá yo no digo nada. Que siga jugando la gente. Que sigan jugando, a ver qué Acá en la zona reconocen. central le damos la zona central. Esta está fácil. Es facilito. Pirámide de Mayo, dice Patri, muy bien, Plaza de Mayo. Exacto. Ya está unificada la Plaza de Mayo en 1900. Casa Rosada, muy bien. A ver, acá estoy viendo algo que le falta. Acá estoy viendo algo. Estaremos por ahí, estaremos por acá. Acá, dice, ¿dónde está el Cabildo? Preguntan. Yo ya lo encontré, pero claro, no se reconoce. Porque Claro, está distinto el Cabildo. Está distinto, ¿no? Está ahí como arrancaron la torre. Claro, y llaman la atención las diagonales. Las diagonales norte y sur, exactamente. Me siento jugando a dónde está Willy, ¿se acuerdan? ¿Viste? ¿No? Es buenísimo, podríamos meternos. No. Habría que buscar Casa Lepage en la imagen a ver cómo, si se ve aunque sea un angulito. Acá dice, soy Mechita, todo lo verde es lo que hoy está atrás de la Casa Rosada. Claro, sí, exactamente. Sí. Sabía era eso. Bueno, acá Plaza Colón sería. Zona de Retiro y tenemos la zona de La Boca, ¿no? A ver, ahí hay algunos, Iglesia San Ignacio, dice María Luisa, sí. Siguen, sí, se veía la... Retiro, dice acá Patricia. Perfecto, unos acá edificios tenemos Retiro. Conocidos, ¿no? Grandes edificios monumentales. Si habremos caminado por acá, mamita. Y por acá ni... Habré tomado el tren también para ir a Tigre. Si habremos sufrido demoras en el servicio por acá. Ahora extraño. Bueno, vamos a acelerar un poquito. Sí, bueno, acá tenemos nos quedaríamos jugando ahí un buen rato. Bueno, seguimos con esta cuestión de los puertos viejos y los puertos nuevos. Para hablar de puertos viejos ya mencionamos la Vuelta de Rocha, ¿no? También llamada Puerto de los Tachos. Acá lo vemos en esta obra de Carlos Enrique Pellegrini en 1836, donde están directamente construyendo una balsa, ¿no? Fíjense qué paisaje tan distinto al de 1915 que veíamos recién, todavía bastante rural, ¿no? Como rápidamente la ciudad se fue metamorfoseando en esa megalópolis de principios del siglo XX. Acá una imagen un poquito más reciente, también de Vuelta de Rocha, y estas imágenes tan masculinas de lo que era la vida cotidiana en el puerto a principios de siglo, donde no hay una sola dama, no sé si se dan cuenta el detalle. Es verdad. Y para hablar de lo que tuvo que ser los puertos nuevos, ¿no? Vamos a hablar de esta gran discusión que creo que está en el origen de parte de lo que fue nuestro desarrollo posterior, en lo que yo mencionaba como esta grieta entre norte y sur, si quieren, que es esta discusión entre el proyecto de Huergo y el proyecto de Madero en la década del 80. Planteaba Huergo? Bueno, Huergo planteaba que había que hacer una especie de surco paralelo, ¿no? Desde el Riachuelo a la altura de Plaza de Mayo, hasta la altura de Plaza de Mayo. Era una obra que se podía extender, que hubiera costado 3 millones de libras esterlinas. En un principio se empezó con este proyecto, en 1881 se empezó a dragar el Riachuelo, y en 1883 ya ingresó un transatlántico, el Italia, que amarró en estas nuevas instalaciones. Sin embargo, muy poco tiempo después, hacia 1885, la falta de apoyo político de Huergo, al que le podemos asignar una más favorable al nacionalismo, ¿no? En cuanto al desarrollo económico, al proteccionismo, si quieren,
lo llevó a la obra a interrumpirse. La idea de Madero, en cambio, para el puerto que necesitaba Buenos Aires, era la de hacer 4 diques con una dársena en cada punta. Era un costo un poquito mayor al del proyecto de Huergo, sin embargo terminó duplicándolo, terminó costando unos 7 millones de libras esterlinas. Madero tenía más apoyo político y representaba una visión que tenía más que ver con el liberalismo. Tenía el apoyo de los capitalistas y los ingenieros británicos. En 1886 se le aprobaron los planos y comenzaron las obras de Puerto Madero, ¿no? En 1889 se inauguró la dársena sur y en 1897 terminaría de inaugurarse la obra, ¿no? Con la dársena norte y el canal de acceso. Y ahora les preguntamos a ustedes, ¿por cuál de los dos proyectos hubieran votado? Vamos a ver. Por Huergo, por Madero. Después les contamos cómo terminó. Por Huergo. Huergo había trabajado en el de Dock Sud, ¿no? Huergo. Todos lo votan a Huergo. No funcionarían a largo plazo. Bueno, no sé si tanto, sí. No funcionarían a largo plazo, de hecho no. Eso es lo que pasó. Ahora con el diario del lunes es más fácil. Muchos dicen me inclino por Huergo, ¿no? Acá tenemos un Madero recién inaugurado en esta imagen. Ahora con el diario del lunes es más fácil, pero la verdad es que uno siempre se ve tentado a pensar en eso, ¿no? En cómo hubiera sido el desarrollo de la ciudad si se hubiera votado el otro proyecto. Bueno, acá estamos viendo una imagen, digamos, de lo que es la aduana, que todavía se mantiene en pie, y ya cómo empiezan los rellenos para hacer los diques, ¿no? Una foto del año 1823, donde se ve la estación central, también la línea ferroviaria que corría a lo largo del Paseo de Julio, y bueno, ahí ya el muelle de la aduana ya no existe, ya es como un terraplén, un pequeño puente que tiene, y ya se pueden empezar a ver estos diques que se empiezan a llenar de agua y a tener una forma para luego terminar siendo un puerto, ¿no? Un dique. Algunos navíos al fondo, todavía faltan algunos rellenos, pero bueno, acá se puede ver el proceso de cómo se empieza a rellenar, ¿no? Porque el primer relleno que se le gana al río, digamos, la aduana Taylor, y luego empiezan todas estas construcciones que van a empezar a alejarnos del río, nos va a quedar lejos el río. Vamos a ver la siguiente imagen. Bueno, una gran toma del dique 2 en plena construcción. Puedo ver el tamaño gigante, ¿no? Vacío, parece más grande todavía. Los hombres pequeñísimos y el trabajo abajo, toda la cantidad de vagones que hay, sacando gran cantidad de sedimento del río, pasándolo para que luego rellenarlo con agua, ¿no? Bueno, acá se han encontrado en las obras de Puerto Madero algunos restos de navíos y también alguna fauna, ¿no? Pero es impresionante, digamos, la toma, como el tamaño que tiene el dique vacío, que parece más grande todavía que cuando tiene agua. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Y otra toma de lo que era el puerto San Martín, este pequeño puerto para navíos de pequeño porte, y atrás la construcción de lo que es el puerto, ¿no? Acá ya tenemos un puerto pequeño y atrás ya construyéndose este puerto Madero enorme, ¿no? Una gran construcción, a la vez que todavía existían estos. Miren, estamos en 1891 y todavía algunos barquitos se acercaban a la orilla y se seguía desembarcando con carretas, ¿no? Bueno, la estructura circular que vemos es lo que es el Hotel de Inmigrantes, el primero. Que veíamos en otra toma hace un par de fotos. Linda postal. Sí, vemos a Puerto Madero en numerosas postales, tarjetas postales, ¿no? Se ve que se valorizaba mucho simbólicamente, ¿no? Este puerto como un ícono
de lo que era el progreso de la ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo, quedó rápidamente chico y obsoleto, ¿no? 10 años. En 10 años quedó obsoleto. Poquísimo el tiempo. Por eso, después, bueno, tuvieron que buscarlo de vuelta a Huergo para la construcción del Puerto Nuevo, ¿no? Bueno, acá otras dos fotos interesantes en la Dársena Norte y el dique 1. Desde, digamos, esta es una vista desde el sur de la ciudad, ¿no? Donde se puede ver ya varios barcos y algunos docks ahí. Esta es una foto también ya casi finalizando, digamos, las obras. Y a la izquierda, la entrada de un transatlántico italiano, Regina Margherita, que entra por la Dársena Norte, que era una zona también de carena donde se hacían reparaciones de buques, ¿no? Pero miren lo angosto que es el canal, la entrada, muy angosta. En poco tiempo los barcos iban a ser más grandes, de mayor porte, no iban a poder entrar. Por eso duró tan poco este proyecto de Madero. Corrieron más los intereses que otra cosa en esta construcción. Tal cual. Bueno, para 1887, piensen, seguimos hablando del crecimiento de la ciudad, Buenos Aires era considerado el 12º puerto del mundo. Se calculaba que 4 millones de toneladas era el tonelaje de los barcos que entraban y salían por Puerto Madero. Para 1900 ya eran 10 millones y para el momento en que se decide la construcción del puerto nuevo eran unos 30. En 1907 es que se decide dedicar una inversión de 25 millones de pesos oro para ampliar el puerto, ¿no? Y se propone un concurso. El ingeniero Cortel proponía que había que hacer crecer el puerto por delante del puerto existente, es decir, de Puerto Madero, mientras que Huergo sostenía la readaptación del viejo puerto unificando las dársenas. El Ministerio de Obras Públicas en 1909 dispuso que la ampliación se realizara hacia el norte de Puerto Madero y ganó el concurso la empresa Thomas Walker y compañía, quienes habían construido el puerto anterior. Se celebra el contrato en 1911 y empiezan las obras, que terminaban recién en 1928, ¿no? Se realizan las 5 dársenas en forma dentiforme, como había anticipado Huergo ya tiempo atrás, ¿no? Acá ya tenemos una imagen de 1925 del Puerto Nuevo. Esa es la escollera que yo les contaba, que pasé bordeándola, tomando, gigante. No saben el tamaño de las piedras que pusieron ahí, es muy, muy grande. Impresionante, la verdad. Ver eso es una cosa descomunal. Bueno, mientras aceleramos un poquito para terminar a tiempo y antes de meternos en las perlitas finales, no queremos dejar de invitarlos a estas nuevas propuestas desde Casa Lepage. El curso que puede ser presencial o virtual, ¿no? Tenemos las dos modalidades de cerámica arqueológica a cargo de mí, de quien les habla, los sábados por la mañana. Bueno, pueden solicitar más información como siempre a info@casalepage.com. Y también la propuesta de una tarde-noche de tango, bien inmersos justamente en el lugar donde el tango empezó a darle la cara al mundo, ¿no? De la mano de Glucksmann y de Gardel. Tango en nuestro pasaje Belgrano, en nuestra querida Casa Lepage. Pueden tomar una clase, realizar una práctica, ver una exhibición y disfrutar de unos tragos de Puerta del Inca. También más información en info@casalepage.com. Y ya que estamos hablando de distintos proyectos que se fueron dando a lo largo del tiempo para darle un puerto a esta ciudad sin puerto, tenemos que hablar de Belgrano. Es realmente un visionario en tantos aspectos. Yo hablo de Belgrano en tiempo presente. Un visionario en tantos aspectos. Y uno de ellos es que fue quien vio la importancia que tenían los puertos, ¿no? Él dice, por ejemplo, esto, voy a leerle solo la última parte por motivos de tiempo. La abundancia de los buenos puertos en un estado es uno de los mayores incitativos para la navegación, porque la facilidad de una empresa la multiplica evidentemente. Así es una perfecta igualdad, la nación que posee el mayor número de puertos debe hacer el mayor comercio. Y ya saben que para él el comercio era la fuente que iba a llevar a la nación al crecimiento, ¿no?
Nuestra idea es, conforme a las intenciones de nuestro gobierno, de proveer las mayores ventajas a los súbditos, que se abran al comercio todos los puertos que se conocen en la costa septentrional y meridional de este gran río, conociendo que este es uno de los principales arbitrios de atraer nuestras gentes a las riberas y poblarlas como es debido para tener los medios más prontos de su defensa. Bueno, además de organizar la marina mercante, Manuel Belgrano promovió la exploración de numerosos ríos también para multiplicar la cantidad de puertos, así que fue realmente uno de los promotores del desarrollo portuario y mercantil en nuestro país. Y también, para darle un ojo artístico, tenemos que por lo menos mencionar al inventor de la boca, a Benito Quinquela Martín, este señor que no solo copió los colores que él veía en la boca, sino que construyó nuevos colores para la boca, porque luego de sus obras fue que empezaron a pintar con estos colores tan estridentes a todos los viejos conventillos, ¿no? Me parece que ahora la boca imita a Quinquela más que Quinquela imitó a la boca. Además fue un filántropo, ¿no? Tenemos que decir que bueno, había sido adoptado, ¿no? Él nació en condiciones, se crió en sus primeros años en la Casa de Niños Expósitos, luego fue adoptado, tuvo la suerte de poder estudiar arte y luego creo que nunca se olvidó de estas dificultades, siempre se definió como un hombre que le pintaba al barrio y que pintaba el barrio, pintaba a los trabajadores del puerto, pintaba esta ciudad llena de nubes de fábricas, ¿no? Y bueno, y fue un filántropo porque cuando todas las veces que pudo devolvió parte de lo que le generaba este éxito que tuvo de exponer en tantas ciudades del mundo a distintos emprendimientos que tenían que ver con el fomento del arte, pero también con la salud y la educación. Hermosas las pinturas, son Divinas. Muy lindas son. No cansan. Y tiene esa ventaja, ¿no? Tiene esa maravilla de Quinquela que tienen algunos artistas, que tienen los artistas que van a ser eternos, que es que conquistaron tanto a los colegas, digamos, y a los galeristas y a los entendidos, por decirlo de alguna manera, como al público en general, ¿no? Al pueblo que lo abrazó y que lo sigue abrazando. Es nuestro pintor. Y para ir terminando, tenemos que hablar de cómo todo este crecimiento de la ciudad, que fue caótico y desordenado, llevó también, desgraciadamente, al germen de nuestras villas miseria, barrios, asentamientos de emergencia, ¿no? Fíjense que tan temprano como 1914, fíjense que para 1914, con este crecimiento tan radical que estaba protagonizando la ciudad, la densidad de población era enorme, había unas 12 personas por vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Para 1931 se autoriza la ocupación de tierras fiscales en los galpones de Puerto Nuevo. Es así que crece hacia la zona donde está el Club de Pescadores, un campamento de desocupados que se llama Villa Desocupación, y que luego cambia su nombre por un nombre un poquitito más esperanzador, que es Villa Esperanza. En 1935, sin embargo, se ordena su desalojo. Este texto es de la revista Sintonía, de 1933, y fíjense las valoraciones, ¿no?, de estos asentamientos. Pobres taperas que constituyen las viviendas de los desocupados de Puerto Nuevo, en un compacto amontonamiento donde muchos ocultan el fracaso de sus ambiciones y otros construyen un burdo pedestal de futuras esperanzas. A lo lejos, cortando el horizonte, se levanta airosa Buenos Aires, estableciendo el contraste. Estos contrastes que tanto nos duelen y que en gran medida nacieron en ese momento, ¿no? Y como siempre tenemos que mencionar a Gardel, porque acá la cosa no termina hasta que no canta Gardel, lo tenemos, por supuesto, a Gardel visitando la Villa Desocupación. Es el origen de lo que es actualmente la 31, ¿no? Uh-huh. Oh. Claro, donde después se asienta la Villa 31. Y también relacionada con los puertos tenemos Villa Tranquila en Avellaneda, que se estableció frente a lo que era el frigorífico La Blanca, que se fundó en 1902.
Bueno, y ahora sí, para ir terminando, tenemos que recomendarles algunas de las lecturas. Bueno, una de mis joyas más importantes de mi biblioteca es Buenos Aires, Memoria Antigua, es de Luis Priamo, es una recopilación de fotografías de Buenos Aires de 1850 a 1900, se los recomiendo, porque van a encontrar gran cantidad de material, grandes fotografías que pudieron ir viendo en estas visitas y con mucha información histórica. Y bueno, un pequeñito libro que se llama El Puerto de Buenos Aires, en la historia, que tiene una información interesante de la evolución del puerto de Buenos Aires. Así que bueno. Y por supuesto recomendamos las visitas a un montón de lugares portuarios, ¿no? Puerto Madero, con todas sus particularidades, creo que es un lugar que nos habla de cómo se puede recuperar en parte el patrimonio arquitectónico industrial para hacer que sea del goce del público. Y es muy interesante mirarlo con esos ojos y ver cómo han sido recuperadas las grúas y las construcciones con estos ladrillos ingleses naranjas que amamos. Y además podemos visitar la Corbeta Uruguay, podemos también visitar la Fragata Sarmiento, pueden irse al Museo de Quinquela Martín en La Boca, también recomendamos el Hotel Minimum, por supuesto el Museo Histórico Saavedra para ver la obra de la que hablábamos. De Durín. Uh-huh. Y les dejamos nuestros contactos, como siempre, y nuestro agradecimiento como cada jueves, y nos vemos el jueves que viene. Muy buen fin de semana para todos, que pasen unas excelentes Pascuas, y gracias por estar. Es verdad, felices Pascuas. No. Pascuas a todos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Chau.